Saludos, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos a una entrega más de Referentes RD. Luis Guevara con ustedes. Como siempre, recordarles que buscamos enfocar los temas desde perspectivas propositivas y sobre todo generar contenido de provecho para todos ustedes. Recordarles suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de nuestras plataformas digitales Referentes RD en Instagram. Como siempre, el buen amigo Jonathan de Olio. Estimado Guevara, para mí constituye un gran honor nuevamente estar sobre este suelo, bajo este techo y entre estas paredes, no solo contigo, sino con nuestro queridísimo amigo Francis. ¿Cómo estás, Francis? Encantadísimo, Jonathan, Luis, un placer. Gracias por la invitación. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre unos temas muy interesantes respecto de las elecciones, respecto de el futuro de nuestra República Dominicana, del drama nacional, y yo creo que el menú para el día de hoy lo tiene nuestro estimadísimo Guevara frente a él, de modo que oriéntenos, por favor. Ese es el tema obligado, las elecciones municipales. Y eso nos lleva a una reflexión amplia, lo que ha pasado recientemente en estas elecciones que se celebraron el pasado 18 de febrero. Vamos a hablar un poco primero de la democracia, ¿no? Lo importante que es fortalecer la democracia y los mecanismos democráticos, Francis. Me parece que la democracia es el mejor mecanismo que tiene la ciudadanía para hacer valer su facultad y su soberanía establecida constitucionalmente. Quisieran muchos países del mundo tener la oportunidad que tuvo el pueblo dominicano el pasado domingo. Así es, pero entonces vemos, por ejemplo, la abstención. ¿Cómo debemos nosotros entenderla? ¿Como una abstención activa, como una abstención ideológica? Porque eso es importante, y no tan solo en República Dominicana, en todos los países de la región. Hemos visto a través de los años una tendencia hacia el crecimiento, ¿no?, de la abstención. El ciudadano, bueno, vamos a poner el caso de Chile, por ejemplo. Chile, hasta hace unos años, elegía a nivel presidencial sus presidentes sobre un 80% de participación, 87, 89%. Sin embargo, en las últimas dos elecciones ha estado por debajo de un 55% la participación, ¿no? Entonces eso, lo propio ha pasado en muchos países de la región, en Ecuador. En República Dominicana la tendencia no ha sido tan drástica, no ha sido tan drástica. Si lo comparamos, por ejemplo, con la época del 94, 96, 98, que fueron elecciones donde había, vamos a decir, un componente ideológico, ¿no?, en la participación, en la partidocracia dominicana, pues había más fervor entre los votantes y los participantes y los activistas de los partidos políticos. Pero a nivel que pasa el tiempo, pues hay como cierta apatía hacia la política y hacia la partida. Y es una apatía no porque el dominicano sea apático a la política, porque aquí política y béisbol son la orden del día. Yo creo que el nivel de apatía que existe respecto de la participación en elecciones y en la dinámica política en sentido general tiene que ver en cierto grado, estimado Guevara, Francis, pueblo dominicano, tiene que ver en cierto grado con el hecho de que tenemos muchas de las mismas caras que han estado en la palestra pública, política, por los últimos 20, 30 años. Entonces yo creo que necesitamos una renovación, y cuando venga esa renovación, yo entiendo que incrementará el nivel de participación. Por otro lado, yo creo que es importante señalar el hecho de que muchos dominicanos viven en la capital. La mitad de nuestra población vive en la capital, pero el que nació en Mao, el que nació en Elías Piña, el que nació en Pedernales, para votar muchas veces tiene que ir a su pueblo. Yo creo que tenemos que mejorar la dinámica logística, de modo que el natural de Pedernales, que se mudó a la capital, pueda sufragar su voto a distancia y no tenga que desplazarse, porque ¿qué le cuesta a una persona desplazarse de la capital a Pedernales? Son unos cuantos miles de pesos. Eso es importante. Entonces yo entiendo que de cara, para mayo no va a ser posible, pero de cara al 2028 debemos buscar un modo y una manera de mejorar esa logística, de modo que las personas que no están en su pueblo o en su ciudad o donde les toca votar lo puedan hacer a través de lo que llaman en Estados Unidos un absentee ballot. Digamos, ¿cómo le diríamos? Un voto o una boleta del votante ausente.
Claro. Que lo manda vía... Que regularmente se hace unos días antes de las elecciones, se hace ¿no? unas semanas antes. Unas semanas antes, para que se pueda... Yo coincido plenamente con Jonathan, no solo en el tema de las caras, sino también en la ausencia de diferenciación en las propuestas. O sea, la gente entiende que están proponiendo lo mismo. Muchas veces ni siquiera saben muy bien qué es lo que se está proponiendo. Y por lo tanto, ¿cuál interés tengo en ir a votar por un determinado candidato? Y ciertamente hay una abstención de la que no se habla, la que genera la propia Junta Central Electoral, como tú bien indicabas. De hecho, hay centros de votación, colegios electorales, cuya membresía no pudo votar en esos colegios porque eran de otros municipios. Y al tener candidatos distintos a los de su lugar de domicilio, de residencia, pues entonces sencillamente no tenían interés para votar. Bueno, tú sabes que la Junta tiene muchos mecanismos. El más conocido es pues cambiar de dirección. Incluso hasta hace unos meses tú podías cambiar la dirección y te asignaban un colegio electoral y ya podías votar en la demarcación donde tú vives, ¿no? Pero realmente el voto a distancia es algo a lo cual la República Dominicana puede aspirar, porque nosotros tenemos el voto exterior y es significativo, ¿no? Es uno de los países donde mayor participación hay de la diáspora en los procesos electorales. Incluso a mí me ha tocado estar en otros países, en diferentes elecciones en el pasado, y he visto un dinamismo y un activismo importante. O sea que, como tú bien dices, Jonathan, el dominicano pues es político per se, ¿no? Entonces es algo a lo que podemos aspirar. Pero también hay un punto importante, y es que la participación de la juventud cada vez se hace más relevante en los procesos electorales. Por ejemplo, en este reciente proceso del pasado 18 de febrero, el 47% de los votantes tenía 40 años o menos. Impresionante, o sea, impresionante. Casi un 50% de los votantes eran jóvenes. O sea, pero eso puede ser consistente también con la pirámide demográfica. Con la estructura etaria. Claro, así es. Pero por eso no necesitamos cuota de la juventud ni cuota de la mujer. Correcto. Ya eso de manera orgánica y natural, a medida que vamos participando más y meritocráticamente, a medida que vamos dándonos a conocer en los diferentes medios, el joven tiene su participación sin tener que pedir cuota. La mujer también. Así es. Naturalmente. Un ejemplo de eso es Betty Jerónimo en Santo Domingo Norte. Claro. Puso al alcalde actual. Sin embargo, la mujer representaba más del 51% de la población votante, pero a los cargos selectivos era, vamos a decir, muy mínima la participación de la mujer. O sea, si buscamos la cantidad de candidatas, era muy mínima, exageradamente sí, pero mínima. Yo entiendo que eso no se debe a una discriminación en contra de la mujer. Eso se debe al hecho de que el hombre participa más en política, y eso es una realidad. A la mujer no le interesa tanto. No le interesa tanto como al hombre. Es una realidad. Puede ser, aunque no podemos soslayar. Claro, puede haber cierto grado de discriminación, así como hay discriminación para los hombres respecto del modelaje. Las mujeres son más prominentes en la dinámica de modelaje, no así los hombres. Bien, sí tenemos una participación que yo nunca he incursionado en ese menester, pero no tenemos tanto arraigo como las mujeres, porque las mujeres, dado sus dotes, tienen una mayor capacidad de captar la atención. Es que un hombre, sobre todo de cierta edad, que una mujer salga todos los días a hacer política, ir a los barrios, abrazar gente, eso todavía en la estructura mental. Bueno, pues ahí, entonces tú das la razón en que hay que generar un cambio cultural, ¿no? Eso se va a generar naturalmente con el surgimiento de una nueva generación de hombres. Bueno. Que sean hombres, ¿verdad? Porque menos machistas. Menos machistas, pero más hombres. Claro. Porque hay muchos hombres que dejan de fungir en su rol de proveedor. Yo entiendo que el hombre tiene que proveer. Claro. El hombre tiene que proveer, y lo que trae la mujer es complementario. Que ella se pueda sentir en la libertad de trabajar o no trabajar. Claro. Para enfocarse en las cosas del hogar, porque la mujer tiene una ventaja comparativa respecto del hombre en lo que tiene que ver con el cuidado de los niños. Por más que queramos desdibujar. Eso es una perspectiva que hay que debatir eso aquí. Es una realidad yo biológica. no estoy de acuerdo con eso. Puede ser otro tema.
Eso es un tema interesante y muy amplio. Otra cosa, Guevara, respecto de las elecciones, ya volviendo al tema central. Yo soy de los que creo que sería interesante ponderar la posibilidad de emular en República Dominicana el sistema de votos electorales que tienen los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros tenemos una gran concentración de población en ciudades como la nuestra, Santiago de los Caballeros, ciudades como, naturalmente, el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo en sentido general, Punta Cana, etc. Y en virtud de esas grandes concentraciones, ¿qué sucede a la hora de asignar presupuesto? Bueno, el grueso del presupuesto va a esas demarcaciones. Sí, sí. Entonces no se le presta tanta atención a lugares como Santiago Rodríguez, a lugares como Moca, a lugares como San Juan de la Maguana, por el hecho de que no tienen tanta población. Los padres fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica, tomando en consideración esa posibilidad en el momento de la fundación de esa gran nación, en 1776, dijeron, en vez de tener un sistema donde el candidato presidencial gana por mayoría simple, vamos a desarrollar este sistema de colegios electorales, donde cada estado, donde cada provincia tiene ciertos colegios electorales que son neurálgicos para que una persona salga como presidente de la nación. Cada colegio es un voto. Cada colegio es un voto. Entonces eso, a lo largo de la historia, ha creado un balance en la manera de hacer política en los Estados Unidos. No es que los candidatos no se van a enfocar en estados como California, en estados como Nueva York, en estados como la Florida, pero no soslayan estados como West Virginia, por el hecho de la importancia de los votos electorales. Pero luego, ¿y qué pasa con, por ejemplo, lo que pasó en las elecciones entre Hillary Clinton y Donald Trump? Que Hillary ganó el voto popular, sin embargo Donald Trump ganó la cantidad de delegados de los colegios electorales y al final fue presidente de los Estados Unidos. Entonces ahí puede haber una disparidad, ¿no?, entre lo que quiere la mayoría de la gente y quien termina ejerciendo el poder. Bueno, es que yo creo que el sistema de los votos electorales tiene un balance. No es que el voto electoral desestima el voto popular, porque el voto popular influencia el voto electoral, pero crea un balance. No es lo que diga la gente de California, es también lo que dicen la gente de Idaho y de Iowa y de South Carolina. Me doy a entender, porque California tiene una población que puede ser un país. Que está en el orden de las decenas de millones. Claro. Entonces ahí, naturalmente, hay una agenda política determinada. A lo mejor diferente, ¿no? También. Diferente. Y por ejemplo, en Estados Unidos tenemos la realidad de que hay una población que se ha integrado a la ciudadanía general, que no necesariamente todavía se ha, digamos, adentrado en lo que es la idiosincrasia norteamericana. Mucho inmigrante que llegó antes de ayer, que se ha hecho ciudadano y ha poblado ciertos segmentos de la población de manera desproporcionada, ejercen el voto usualmente hacia la izquierda, y si, por ejemplo, se le da la potestad de ser presidente a alguien nada más sobre la base del voto popular, entonces se puede diluir la identidad nacional, porque no hay una representación de todos y cada uno de los estados. ¿Qué tan relevante es en participación el voto de, por ejemplo, los inmigrantes latinos, por ejemplo? Pues yo siempre he escuchado que se hacen referencia como minorías, o sea que sigue siendo una minoría. Bueno, pero ¿no? Nosotros somos la minoría más grande en Estados Unidos, somos más que los afroamericanos. Estados Unidos tiene una población en el orden de los 330 millones de habitantes, y los hispanos estamos alcanzando ya la cifra de 70 millones, si no me equivoco, y superamos a los afroamericanos por lo menos 10 millones de personas. Es alto, hay que ver el nivel de participación. Pero yo ¿no? creo que cada democracia es distinta y ninguna es perfecta, y pienso que en Estados Unidos ha funcionado muy bien. De hecho, si uno ve la estructura de desarrollo a nivel estatal, no hay una concentración del desarrollo en unos pocos polos de los Estados Unidos, contrario, por ejemplo, a lo que pasa en Latinoamérica. ¿Qué es lo usual en Latinoamérica? Que haya una gran ciudad, como mucho, dos grandes ciudades, y el resto del país es muy pobre. Es monte y culebra. Monte y culebra, como se dice aquí, tiene que ver con esa perspectiva que decía Jonathan, de la proporcionalidad del voto en función de la población.
Yo creo que el único que ha hablado de eso en este país hace muchísimos años fue Pedro Francisco Bono, que planteó un sistema federal para la República Dominicana debido a que las regiones de nuestro país culturalmente son distintas. Los sureños no se parecen a nosotros y nosotros no nos parecemos a la gente del este. Entonces, República Dominicana tiene una agenda pendiente en materia de descentralización. Y ese equilibrio que tú mencionas se pudiera lograr si nosotros fuéramos una democracia parlamentaria, porque se supone que la función del Senado es esa. ¿Por qué se elige un senador por cada provincia? Precisamente para representar, para equilibrar los intereses territoriales. Correcto. Que no se pueden hacer desde la Cámara de Diputados, que es una cámara de representación proporcional. Entonces, yo creo que en ese sentido hay una tarea muy buen punto. para el país. Sí, muy buen punto. Realmente es relevante esa perspectiva. Señores, y basado en lo que hablamos de la alta, vamos a decir, del alto porcentaje de jóvenes que tienen en sus manos la elección de las autoridades, también hay que analizar lo que decía Jonathan, cuáles son las caras que todavía siguen en la palestra, cuáles son las opciones políticas que tenemos. Por ejemplo, en 29 años, prácticamente 30 años, hemos tenido 5 presidentes, ¿no? Joaquín Balaguer, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina y el presidente Abinader. Es eso, por ejemplo, si buscamos los países de la región, si pensamos en Estados Unidos, ¿es eso un buen número? Yo entiendo que el número no se sale del marco de lo razonable. La cosa es que tenemos personas que han repetido demasiado. Balaguer, para empezar, gobernó un total de 22 años. Lionel, por su parte, unos 12 años. Danilo, 8 años. Hipólito no le fue tan bien con un solo periodo. Vamos a ver cómo le va a Abinader. Pero sí necesitamos un relevo. Un relevo generacional. Yo creo que ha habido un relevo, porque a mí me parece que 5 presidentes en 30 años es un número razonable. Un número razonable, pero tenemos, por ejemplo, el factor de Balaguer que te sube el promedio significativamente. El hombre gobernó 22 años. Lionel gobernó 12. Y quiere más. Y quiere llegar a 16. Y quién sabe si lo dejan. Yo creo que no necesariamente sería saludable. Aunque déjame decirte algo. Si bien yo entiendo quizás que el presidente actual está haciendo un buen trabajo y merece una segunda oportunidad, merece un segundo periodo para poder, si se quiere, cuajar y madurar su gesta presidencial, yo entiendo que sería saludable, Francis, ingeniero, que de cara a las elecciones de mayo tengamos cierto grado de balance, porque esta gente arrasó en las municipales. Y a mí me gusta tener contrapesos. A pesar de que pueda quizás sentir simpatía por un candidato sobre otro, a fin de cuentas, como dominicano, yo quiero contrapesos en el terreno de juego porque... Pero ven acá, Jonathan, yo no te entiendo, porque Jonathan en algunas cosas dice, hay que dejar que las cosas fluyan. Si tú hablas de economía y del mercado, él te dice, no. Libertad. Tiene que haber libertad. Si tú hablas del caso de las cuotas, de la juventud, de la mujer, él tiene que decir, eso tiene que darse natural, tiene que haber libertad. Tú no puedes generar condicionamiento, pero tú no le puedes generar condicionamiento al pueblo dominicano. Si el pueblo dominicano en su mayoría... Yo no estoy generando... Si el pueblo dominicano en su mayoría dice, yo quiero que el 90% de mis representantes a nivel congresual sean de tal partido, hay que dejarlo que se exprese. Pero yo no estoy diciendo lo que estoy diciendo por decreto. Claro, yo tengo la potestad de articular mi opinión y buscar de una manera u otra despertar las conciencias a la necesidad de que tenemos que tener un balance en el sistema dominicano, que es preciso señalar que es uno político clientelar, con una historia, mi querido Guevara, con una historia donde a los políticos tiende a subírseles los humos a la cabeza, y es preciso que tengan contrapesos. Y esperemos, es mi aspiración, que de otros partidos salgan talentos que le puedan hacer un contrapeso al gobierno actual. Yo no quiero un monopolio en ninguna industria. ¿Por qué? Porque me van a subir los precios y van a comprometer la calidad del producto que me ofrecen. Eventualmente van a salir, porque te digo algo. Esto es cuestión de oferta y demanda. O sea, tú, vamos a decir, tu competencia
es la que genera la obligatoriedad de que tú seas competitivo. Entonces, evidentemente, lo que ha pasado en las elecciones municipales, por ejemplo, con el partido oficialista, que obtuvo más del 80% de las alcaldías y que tuvo un desempeño buenísimo, hace que la oposición tenga que reflexionar y que haga un cambio de estrategia y mejore su discurso y haga un acercamiento con el pueblo dominicano. Claro. O sea, evidentemente lo que vaya a pasar en las elecciones, en las próximas elecciones de mayo, eso va a hacer pensar y va a hacer cambiar a la oposición, que como tú bien dices, estamos en un sistema clientelar, estamos en un sistema con muchas debilidades que tenemos que trabajar. Claro. Pero producto de eso es que vamos a decir que se viven estos fenómenos, ¿no? Para que la clase política sea más competitiva. Y yo creo que ahí es que está el punto, ¿no? Luis, Jonathan, la oposición tiene que reflexionar, porque si uno ve, por ejemplo, una ciudad como Santiago, aquí estamos en Santiago, en plena autopista Duarte, muy cerca de la autopista. Cuenten la cantidad de vallas que tiene el gobierno y la cantidad de vallas que tiene la oposición. ¿Quién tiene más? El gobierno, naturalmente. No lo creo. ¿No crees? No lo creo. Bueno. Creo que el candidato, específicamente el candidato del PLD, tiene unos niveles de publicidad que son... Bueno, quizás aquí en Santiago, en virtud de que todavía es alcalde, hasta abril, pero a nivel nacional, yo que me desplazo constantemente a todos los puntos del país, yo diría que quizás el oficialismo tiene más publicidad. Y sin mencionar, y esto lo tenía también el PLD cuando estaba en el poder, la gran campaña mediática que tiene a nivel de los ministerios. Tú escuchas el gobierno de la mañana y de cada 10 anuncios, 9 son del gobierno. Yo tengo una perspectiva diferente. Yo creo que la comunicación política está dominada por la oposición en este momento. Contrario a lo que pasaba antes, que se veía muy parcializada hacia el gobierno, no se nota en los dolientes del gobierno. Tú tienes, por ejemplo, voy a citar, en los programas más conocidos, 1 o 2. En el caso del Sol de la Mañana, tienes ahí como defensor del gobierno a Virgilio. Virgilio Félix, es el único. Tienes ahí a 4 o 5 defensores abiertamente de la oposición. Y si te vas, por ejemplo, al otro programa también de reconocimiento público, que es el Gobierno de la Mañana, pasa lo mismo. O sea, yo creo que el freno que el gobierno ha puesto al tema de la publicidad, que aunque se dice que hay un gran gasto en publicidad, yo no lo percibo tanto. Yo creo que el gobierno ha controlado excesivamente el tema de la publicidad. Bueno, si tú le llamas control, Francia, que ellos tengan anuncios, todos los ministerios tienen anuncios, por ejemplo, en el gobierno de la mañana. Y si bien, digamos, hay una representación de las diferentes fuerzas políticas en todos estos programas, a fin de cuentas, ¿qué venden las emisoras de radio? Es publicidad. Y de una manera u otra se van a frenar en virtud de quién se está publicitando. Además de eso, y quería quizás volver, si me permiten, al tema de la representación política, tengo que reconocerle algo al PRM. Que a diferencia del del PLD en el Congreso, se debate más. Quizás no tanto respecto de los préstamos pasan como Juan por su casa. Pero, por ejemplo, aquí no se ha legalizado el aborto por el hecho de que diputados y senadores PRMistas, con independencia de pensamiento, le hicieron oposición al Palacio Nacional cuando le bajó la línea respecto de la legalización del aborto. Porque en el Palacio Nacional tenemos a personas que están bien alineadas con la Agenda 2030, de hecho, bien cercanas al presidente, que están alineadas con todo este movimiento de ideología de género y todo lo demás, que si no hubiese independencia de pensamiento en el Congreso, estuviésemos viendo otra realidad respecto a ese particular en República Dominicana. Y yo espero que si en efecto, como tú bien puntualizas, mi querido Luis, en mayo la población decide darle una mayoría al PRM en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, siga
esa dinámica de debate y de independencia de pensamiento. Eso es importante, claro que sí. Y son poderes diferentes, ¿no? Y básicamente la función del Congreso de la República Dominicana es representar, fiscalizar, y en ese proceso se generan los debates. O sea que eso es importantísimo. Mencionar una cosa, porque se supone que la mayoría de políticas que nos afectan a los dominicanos pasen por el Congreso. Pero existe una facción con mucha fuerza en este grupo de personas y de ONGs y de personas que están dentro del gobierno, de todos los partidos de hecho, que favorecen el tema de la ideología de género. Existe una agenda para, digamos, irse por la tangente, obviar el Congreso y judicializar estos procesos de legalización de políticas que no se corresponden con lo que quiere el dominicano. Entonces dice, no, que el pueblo no lo quiere, se lo vamos a forzar a través de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia. Y ahora, en virtud de que cambió la bancada del Constitucional, tenemos que ver si tenemos a personas ahí que en efecto tienen una columna vertebral, ética y moral en el orden de Milton Rey Guevara y no se dejen permear por estos poderes fácticos, claro, supragubernamentales. Ojo con eso, población dominicana, que esta gente a veces quiere violentar el proceso democrático, írsele por encima al Congreso y utilizar las Cortes. Ojo, especialmente con el Tribunal Constitucional, que tiene una nueva bancada que tiene que validarse y tiene zapatos bien grandes que llenar, los del magistrado Milton Rey Guevara, que le agradecemos por su gesta patriótica desde el Tribunal Constitucional por tantos años. El magistrado y de todos los jueces que le acompañaron, ¿no? Realmente un tribunal que dio cátedra. Un hombre que viene de la política. Sí, así es. Y sin embargo, ejerció sus funciones con una profesionalidad indudable. Así es. Señores, y entonces nosotros vemos, fíjense, hay un componente que yo creo que se está perdiendo, que es ideológico, que los partidos políticos y los candidatos tienen que generar propuestas. Por ejemplo, fíjate, Francis, en el 98... en el 96, en el 94, en esas elecciones, el nivel de participación superaba el 75%. Específicamente en las elecciones del 94, un 87.9% de participación. Una abstención prácticamente mínima. En las elecciones del 96, un 78% de participación. Pero en ese momento la política era diferente. No, y creo que estaban unificadas las elecciones. Bueno, si tú unificas las elecciones, evidentemente vas a tener un menor nivel. Claro, entonces hay tres cosas que considerar. Primero, si hablamos de elecciones parlamentarias o elecciones municipales, regularmente hay una menor participación en comparación con las elecciones de nivel presidencial. Si hablamos de elecciones generales, donde se elige el Congreso, donde se elige la municipalidad y donde se elige el nivel presidencial, es todavía mayor. Y eso hay que tenerlo en cuenta, número uno. Número dos, hay que tener en cuenta también que el nivel de participación ha disminuido en el tiempo. Y hay un efecto post-pandemia también. Fíjense el caso de El Salvador, que fueron las elecciones más recientes y que tiene una población votante prácticamente similar a la de la República Dominicana, por encima de los 7 millones de votantes. El nivel de participación en El Salvador a nivel presidencial fue un 52.8%. Entonces hay que considerar que en el tiempo, a medida que crece la población joven, con capacidad para votar, cada vez la juventud va teniendo más poder, hay una abstención mayor. Entonces ahí hay que considerar ese elemento. Primero, de que qué tanto le interesa a los jóvenes el tema político o los temas de debate nacional. Eso ya no es un trabajo de un partido en específico, ni del oficialismo, ni de la oposición. Es un trabajo de todos. Tenemos que interesar a los jóvenes.
Entonces yo creo que ahí hay componentes que tenemos que analizar. Pero también lo propio ha pasado, como bien les dije, en otros países de la región, donde el nivel de participación históricamente, por ejemplo en Ecuador, en Chile, supera el 75%. Superaba el 75%. Y en los años recientes, bueno, ha disminuido, ha caído drásticamente. Y hay estudios recientes hechos aquí en República Dominicana que vaticinaban que el nivel de participación a nivel municipal iba a ser entre un 48 y un 49%. Entonces, ¿qué le sorprende a la población? Bueno, hay una realidad obvia, Guevara. Las elecciones presidenciales generan mucho más interés y mucho más entusiasmo que las municipales, y ahí están los datos, eso es indiscutible. Ahora bien, ¿estará asociada esta baja participación en las municipales al hecho de que la gente se pregunta ¿para qué yo voto a un alcalde? ¿Qué problema de significancia puede resolver un alcalde en la ciudad? Importante. Pero vamos a ver, o sea, si tenemos una ley que dice que hay que darle el 10% del Producto Interno Bruto. Mucha gente cree que el alcalde es solamente no para atender el tema de los desechos sólidos. Precisamente esa percepción, para mí, es la principal generadora de desmotivación en el electorado, porque la gente no percibe que un alcalde pueda resolver problemas, más que resolver la basura. Si, como en otros países, y como dijo nuestro fundador de la patria, se le da al poder municipal la importancia, los recursos que debe tener, tú puedes estar seguro que eso va a aumentar el interés de la ciudadanía por ejercer, ¿no?, el derecho al voto en las municipales. Claro, y eso es importante. El gobierno municipal juega un rol neurálgico en lo que tiene que ver con la calidad del ejercicio de la política, porque es el que está más cercano a la necesidad. Claro que sí. La gente en el Palacio y la gente en el Congreso no conoce los problemas de la población como lo conocen los regidores y el alcalde. Pero hay países tan desarrollados que es al revés. El presidente del gobierno o el presidente de la república, depende cómo se llame, la gente lo ve como alguien muy lejano, dedicado simplemente al tema de la defensa nacional, al tema de la representación internacional. Sin embargo, ¿quién es el que me resuelve las obras públicas de la comunidad? Es el alcalde. Así es. Y por tanto hay mayor participación en las elecciones. Pero ahí hay un trabajo de institucionalidad importante que hay que hacer. Para eso tenemos que recorrer un largo trecho como país. Sí, falta mucho. Falta mucho. Decía el famoso demócrata bostoniano Tip O'Neill, que entiendo que fue presidente de la Cámara de Diputados en los Estados Unidos por un periodo de tiempo. Él decía, all politics is local. Toda la política es local. Así es. Hay gente que dice, no, que yo tengo un liderazgo, una figura nacional. Oye, pero si tú no te arremangas la camisa y haces el descenso en las localidades y le pones el dedo al pulso de lo que mueve a la gente, no vas a conectar. No vas a conectar. Algunos políticos le echan dinero a ese problema y pueden lograr una victoria sintética, pero eventualmente la realidad se manifiesta. Entonces, es muy importante que se entreteja la política nacional con la local. Y yo creo que esta desagregación de las elecciones, poner las presidenciales y las congresuales por un lado y las municipales por otra, le da un escenario al gobierno local para que tenga cierto grado de protagonismo que en efecto lo necesita. Que no lo tendría si claro. Sí, desde luego que sí. Ahora Me parece saludable. Una pregunta importante es, estos números con respecto a la participación, ¿no?, que se da en las elecciones y que vamos viendo en la República Dominicana, ¿significa que habrá una disrupción en la política dominicana en algún momento cercano? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el presidente Nayib Bukele, en el pasado, no en el reciente, en el pasado proceso electoral, cuando fue electo por primera vez, creo que la participación rondó el 51% de la población apta para votar en El Salvador. Sin embargo, y es un fenómeno único, en este proceso hubo una participación mayor en el proceso de ahora, de inicios de febrero en El Salvador.
hubo una participación mayor. Analizando los datos, es el único país de la región que ha presentado un aumento en la participación en estos años. Tiene ¿no? también un fenómeno nuevo. Pero hay un fenómeno, claro. Nayib Bukele fue un fenómeno cuando fue electo por primera vez y continúa siendo un fenómeno. Claro. Ahora más, diría yo. Sí. Entonces, cuando nosotros vemos que hay una abstención, que crece una abstención en un país, hemos visto que se han desarrollado liderazgos emergentes que vienen de la nada, regularmente políticos fuera del status quo. En la República Dominicana pudiera esperarse eso. Por ejemplo, vamos a decir, si la oposición no se pone de acuerdo, si no logran estructurar un frente, si no logran organizarse, porque hay un tema de egos. Hay muchos que están diciendo ahora, cuando hacen el análisis, es una alianza rara. Y al final, el oficialismo derrotó los egos. Eso fue lo que pasó en estas elecciones. Pero imaginémonos que esos egos continúan. ¿Qué pasaría? Eso daría paso a un nuevo fenómeno político, porque sin duda el ejercicio del poder desgasta. Sea 8, sea 12, sea 16 años que dure el oficialismo en el poder, va a tener un desgaste natural. Si la oposición no logra recomponerse en ese intervalo de tiempo, ¿se da la oportunidad? El problema es que el hecho de que la oposición se recomponga depende de si han aprendido la lección, si han reflexionado las causas por las cuales han sido derrotados en las últimas 2 elecciones. Y yo no veo esa actitud en la oposición. No la veo. Fíjate, por ejemplo, el pronunciamiento del candidato del PLD. Lo que pasa es que hay que darle tiempo. Fueron 16 años en el poder. Sí, o sea, ellos tienen que asimilarlo. Lo que le está pasando tienen que asimilarlo. Todavía es muy reciente. El gobierno parece ser que lo asimiló y lo asimiló rápido. Aprendió de sus errores. Lo que le está pasando hoy al PLD le pasaba continuamente al entonces PRD, ahora PRM. Y sin embargo se observa una profesionalización incluso del liderazgo del PRM. Sí, pero hay un liderazgo unificado sobre una figura. O sea, es más fácil cuando Leonel era la figura preponderante en el PLD y todo el liderazgo estaba unificado en torno a su figura. Era muy fácil. Después, cuando fue Danilo, ahí empezó el problema. Porque entonces estaban 2 figuras simultáneas. Entonces, al PRD siempre le pasó eso. Sea Peña Gómez con Jacobo Magluta, sea etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora mismo es difícil comparar porque ahora mismo el liderazgo del partido oficialista está en torno a una sola figura, el presidente Abinader. El presidente Abinader. Ahora, el tema va a ser cuando hayan varias figuras al mismo tiempo queriendo ejercer un liderazgo, porque ahí viene el tema de los egos. Y tiene que darse una política muy madura. El PRM, tengo que reconocerlo, ha sabido sortear ciertos liderazgos que le han hecho competencia o han buscado hacerle competencia al presidente Abinader. Dentro del partido tenemos a Alburquerque y tenemos a otro político, Mazara. Desde mi perspectiva como ciudadano y como observador, entiendo que hay una disyuntiva, entiendo que hay una disociación entre el discurso de ciertos políticos que ahora se venden como moralistas, que durante su ejercicio del poder en tal o cual posición no se desenvolvieron en ese tenor. Bien, y yo creo, tengo que puntualizar el hecho, que yo creo que se pueden dar segundas oportunidades, pero tú tienes que reconocer tu error en primera instancia. Yo creo, Jonathan, el problema principal es que en el caso de Guido Gómez Mazara no ha tenido, digamos, una participación activa en términos electorales. Y eso le ha impedido quizás generar una trayectoria política que hoy la población, digamos, pueda valorar en su justa dimensión. Ahora, yo no creo que sea el principal relevo que tenga el PRM en estos momentos. Yo creo que hay otros candidatos que tienen una mayor proyección
El caso. O vamos a decir otros dirigentes, porque candidatos todavía. Exactamente. Otros dirigentes del PRM que las encuestas incluso lo ponen muy por encima de la figura de Guido Gómez. El caso del ministro de Turismo, está también la alcaldesa del Distrito Nacional, Wellington Arnaud. Sí, pero esas figuras han respetado el liderazgo del presidente Abinader. No así la figura de Alburquerque, no así la figura de Mazara. Entonces, lo que quiero puntualizar es el hecho de que el presidente ha salido airoso. Ha salido airoso en esas, no voy a decir trifulcas internas, aunque este señor Mazara es bien aguerrido, también Alburquerque, y él ha sabido... Se integraron y el presidente se ha desenvuelto, hay que reconocerlo, con una altura que... Por eso yo digo que es digna de ser emulada. El PRM aprendió la lección, pero déjame decirte algo. En el pasado probablemente eso hubiera ocasionado una división. Claro, pero el presidente es un hombre institucional, ha respetado la diversidad de criterios y de posicionamiento dentro del partido. Pero a veces es tímido respecto de fijar posiciones. Y si viene un líder que es más arrojado, con una visión más clara, tímido, respecto de fijar posiciones. ¿Cuántas veces el gobierno no ha tenido que recular? Pero eso está bien. Bueno, eso está bien, pero porque justamente eso es lo que el pueblo valora, que el pueblo antes no se sentía escuchado. O sea, al pueblo antes le decían en su cara que no, que eso tenía que ser así. Y cuando se invitaba a debatir un tema u otro, se decía, no, espérate, que no hay capacidad para conceptualizar esto. No es un tema de esto, es un tema de aquello. Pero no se le daba la cara. Ahora hay temas que salen a relucir. Y el presidente dice claramente, no, vamos a debatirlo, vamos a llevarlo a los escenarios. Y eso está muy bien, eso es un por un lado podría estar bien y por otro lado es muy peligroso. Porque se supone que el presidente sabe cosas que nosotros no sabemos. Y si mi doctor sabe cosas que yo no sé y me dice, Jonathan, te tienes que tomar esta medicina, y yo le digo, no, que no me la quiero tomar, y... Sí, pero son ciencias muy diferentes. No, son ciencias muy diferentes. Pero aquí estoy comparando naranjas con naranjas. No podemos tener un líder que se supedite de una manera tan, digamos, abierta a lo que es popular en el momento. Necesitamos, y esto por eso te digo que si bien el hombre está establecido, el presidente Abinader, si viene una persona con un liderazgo más, digamos, medular, lo puede sacar de circulación. Ya no, porque no creo que él pretenda buscar un tercer periodo, si en efecto sale electo ahora en el 24. Pero si viene un tipo Winston Churchill, que no nada más se hace eco de lo popular, sino que puede convencer a la población de la visión que se tiene que ejecutar, porque hay una diferencia entre yo hacerme popular, haciéndome eco de lo popular, y yo convencer y persuadir a la población de que esto es lo que se necesita. Sí, pero son tiempos diferentes. Lo que pasa es que la política es multifactorial y hay que verlo de diferentes perspectivas. Si comparamos el tiempo de Winston Churchill y lo que se vivía en ese momento y el tiempo de ahora, son dos cosas muy diferentes. Entonces, los pueblos exigen su nivel de liderazgo de acuerdo al contexto que tengan. O sea, si nosotros no estamos en un contexto beligerante, en una época donde se necesita un liderazgo, vamos a decir, totalitario, con posicionamiento. No, nosotros vivimos, nosotros tenemos Tú me estás diciendo que Winston Churchill era un dictador totalitario. No lo estoy diciendo, no lo estoy diciendo. Lo que te estoy diciendo es que la época de Winston Churchill se vivía en tiempos diferentes. Y lo que le exigía el Reino Unido a Winston Churchill era diferente a lo que le exige la República Dominicana a su Reino presidente. Unido, el primer ministro, era mantenerse al margen de un conflicto. ¿Y quién estaba en el poder en virtud de lo que le exigía el pueblo? Neville Chamberlain. Y cuando se desbarajustó la dinámica, no, traigan al verdadero líder, al que nos decía la verdad. No al que al que nos arrascaba donde nos picaba y nos hacía cosquillas donde nos gustaba. Yo te hago dos preguntas. Número uno, por ejemplo, el fenómeno Argentina con Javier Milei.
Argentina está viviendo una realidad. Y la expresión de simpatía hacia Javier Milei es por la situación que tiene Argentina en estos últimos años. Entonces, es diferente lo que le pide el pueblo argentino a sus candidatos que lo que le pide el pueblo dominicano a sus candidatos. Ahora, son realidades, sí, no, tú tienes razón en el hecho de que son realidades distintas, pero aquí no existe un líder con liderazgo nacional que tenga esa capacidad de articular una visión y persuadir en el orden de lo que hacía Winston Churchill, y podría decir hasta en el orden de lo que hacía Joaquín Balaguer. Eso es diferente, porque ahí tú hablas de un discurso ideológico bajo una doctrina, pero eso es diferente a tener posicionamientos, vamos a decir, absolutos. Por ejemplo, mucha gente le critica al actual alcalde de Santiago, que es una persona con posicionamiento que no debate con nadie. Dicen que no lo debate en el Consejo de Regidores. No debate con los grupos organizados de Santiago. Pertenece a muchísimos consejos y a muchísimas asociaciones de Santiago y no participa. Entonces, uno de los grandes miedos que hay hacia él como candidato es que es una persona tipo Danilo Medina, que tiene su posicionamiento la deserción aislado. En el PLD tuvo mucho claro, tipo Danilo Medina que claro no rendía que sí. cuenta. ¿Qué pasó con Francisco Javier, que era su jefe de campaña? Le renunció. Con Valentín. Sí, pero eso no es lo que yo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo, mi querido Luis, es que si bien, volviendo al tema, es que el hombre Abinader está establecido con un liderazgo que hay que reconocérselo, pero no tiene una competencia formidable en el orden de un líder que busque no hacerse meramente eco de lo popular, sino que tenga la capacidad de persuadir a la población, de hacer que una idea que venga de su mente y corazón se haga popular, en vez de simplemente hacerse eco de lo popular. Hay una diferencia fundamental, y ahora mismo, en este momento de nuestra historia, que sepamos nosotros, no existe un líder con perfil nacional que tenga ese tipo de liderazgo. Para mí el presidente Abinader lo tiene. Yo creo que también, si te refieres a esa época de los grandes caciques. No me estoy refiriendo a eso necesariamente. Bueno, yo creo que esta época es distinta. Yo creo que ahora lo importante es que los partidos tengan muchos potenciales presidentes, que haya muchos líderes, y eso sí. Una fábrica de presidentes. Como dijo alguien, pues, aquella fábrica era de un solo presidente. Y si no era ese presidente, no podía ser otro. Claro. Yo creo que en la medida en que el PRM pueda conciliar todos esos liderazgos y le pueda dar participación, pero para eso, los líderes tienen que tener desprendimiento. No puede haber una visión. Tienen que ser institucionales. Y tienen que creer en la institucionalidad. Claro, yo estoy de acuerdo. Y fomentar el relevo. Y yo estoy convencido de que el presidente Abinader lo va a hacer. Así yo es. Estoy convencido de que lo va a hacer. Y en la medida en que el PRM pueda respetar las reglas de juego y pueda ir dándole oportunidad a nuevos líderes, oye, se quedará en el poder el tiempo que le dé la gana. Porque es que la oposición... Bueno, yo espero que no sea más allá del 28. Estoy el PRM. La oposición no va. Y no ha demostrado tener un sentido de autocrítica. Y la mejor demostración de eso fue el discurso del candidato Abel Martínez. Que en lugar de decir, vamos a reflexionar la derrota, vamos a hacer un proceso de introspección y a evaluar lo que pasó. No, el gobierno tuvo una victoria vergonzosa. Pero por Dios, ¿pero qué es vergonzosa fue la derrota que tuvo el partido. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Decía John Monnet, uno de los ideólogos de lo que conocemos como la Unión Europea, que comenzó como una gesta funcional, económica y naturaleza, lo que después de la Segunda Guerra Mundial era the European Coal and Steel Community. Fue un partnership, una especie de alianza estratégica entre Francia y Alemania, donde se fusionaron industrias del carbón y del acero, y después evolucionó a esta dinámica política que conocemos hoy como la Unión Europea, que ha sido en cierto grado efectiva. Él decía que, en el orden de lo que estabas diciendo, estimado Francis, decía que nada es posible sin las personas y nada es duradero sin las
instituciones. Nada es posible sin las personas y nada es duradero, Así como es. bien puntualizaba Guevara, sin las instituciones. Y si bien necesitamos el fortalecimiento de las instituciones políticas en República Dominicana, el sistema judicial que tiene muchísimas falencias, el sistema político clientelar en sentido general que debe, si me preguntan a mí, evolucionar a uno más meritocrático, también tenemos que prestarle atención a la institución base de la sociedad, Eso que es la es lo familia, que es, y a claro. veces, y voy a terminar con esto básicamente, a veces el gobierno, a través de su tendencia expansiva, busca erosionar, no fortalecer esa institución base de la sociedad que es la familia. Porque a veces el gobierno le hace la competencia a la familia. El gobierno le dice, no, yo puedo ser el papá de tus hijos y le voy a proveer a tus hijos. Y crea ese efecto de desplazamiento que hemos mencionado anteriormente aquí en Referentes RD. Tenemos que fortalecer la institucionalidad en República Dominicana empezando por la familia. Por la institución base. Y el gobierno no debe hacerle la competencia a la familia para justificar presupuestos. Porque eso es lo que genera más justificación de presupuesto. Que vamos a crear programas para atender a los niños, para emancipar a la mujer, para que pueda trabajar 3 trabajos 24/7. Porque ese es el argumento. Y la familia se está erosionando. Y el nivel de comportamiento antisocial está incrementando en virtud del particular. Entonces, mira, aplaudo el modus operandi del PRM respecto de su diplomacia y la altura con la cual se ha desenvuelto, especialmente en la persona del presidente Luis Abinader. Ustedes saben, yo no hago política partidista, pero tengo que reconocer la altura con la cual se ha desenvuelto el hombre. Y yo entiendo que quizás hasta ahora no ha demostrado quizás un liderazgo a nivel de lo que articulaba en el orden de lo de Winston Churchill. Vamos a ver cómo se desenvuelve ahora en un segundo periodo si en efecto sale electo, que yo creo que la posibilidad es muy grande y yo creo que quizás sea lo mejor para el país. Bueno, pero yo creo que está decidida ya la reelección. Sí, yo creo que sí. Y yo creo que el presidente Abinader ha articulado un liderazgo, el liderazgo que exigen los tiempos. Que exige la República Dominicana en este momento. Porque por eso la simpatía y por eso se expresa la sociedad dominicana en estas fiestas de la democracia. Vamos a ver el nivel de participación de la ciudadanía ahora en las elecciones del mayo. Vamos a ver, porque tenemos que reconocer, mi querido Guevara, sí. Mira, el gobierno de Luis Abinader ha hecho buen trabajo y Luis Abinader como persona... El nivel de participación, te digo desde ahora, analizando los datos, porque los datos están ahí. Solamente hay que ver las tendencias. Superará el 64-65%. Es muy probable. Cuando hemos tenido Vamos elecciones... a ver si es a favor del presidente, que parece que sí. Claro, bueno, hasta ahora si no pasa algo disruptivo, yo creo que la tendencia se mantiene. Y aquí es que él se va a validar, porque sabemos que en el 20 fue un voto en contra del PLD, no un voto a favor de Abinader. Ahora, tú hablabas de la meritocracia. Y eso es importante, porque conceptualmente gobierno de uno, gobierno de los menos, gobierno de los más. De uno hablamos de la monarquía, gobierno de los menos hablamos de la autocracia, ¿no? Vamos a decir, hablamos de la meritocracia también. Y gobierno de los muchos, pues hablamos de países como los nuestros, ¿no? De sistemas de gobierno como los nuestros, donde nosotros elegimos. O gobierno de los pocos, ¿no? Donde nosotros, los muchos eligen unos pocos que gobiernan. ¿En qué tú crees? Lo menos malo es el gobierno de los muchos, porque cada uno de nosotros tiene muchísimas falencias. O sea, tenemos una proclividad natural hacia el mal. Eso es un hecho indubitable. Todos y cada uno de nosotros tenemos una proclividad natural hacia el mal. Tú no tuviste que enseñarle a tu hija, a tu hijo a mentir. Lo hicieron naturalmente, a ser egoísta, a querer acapararlo todo. Lo hacemos naturalmente. En virtud de que haya contrapesos, y por eso decía lo que decía al inicio del programa, esa maldad, esa proclividad al mal que tenemos todos y cada uno de nosotros se frena. Se frena. Y por eso yo entiendo que necesitamos una diversidad. Para darte un ejemplo muy interesante, ¿por qué nosotros no nos podemos casar entre hermanos? Bueno, porque los errores en el ADN de mi hermana son probablemente los mismos errores en el ADN mío. Por eso me casé con una prima muy lejana, que tiene errores diferentes a los míos y a la hora de
mezclar nuestros ADNs, nuestros ácidos desoxirribonucleicos, no se manifiestan esos errores, o hay una menor probabilidad de que se manifiesten esos errores en la progenie, porque hay una diversidad. Pero fíjate lo siguiente, y esto los científicos lo pueden, y lo han puntualizado y lo han demostrado a través de metodologías. En un punto de la historia fue que el ADN comenzó a mutar, comenzó a desperfeccionarse. Si me preguntas a mí, que me circunscribo a una cosmovisión judeocristiana, ese momento de la historia fue Génesis 3, porque Dios creó la creación de manera perfecta. Y después se insertó la imperfección que en efecto ha erosionado todo. En el principio, ¿cómo se reprodujo la población? Fue casándose entre hermanos. Después se prohibió en virtud de la erosión. Comenzaron las imperfecciones, y aquí tenemos el original, ¿verdad? Tú le sacas una copia tú le sacas una copia y otra copia y una copia de una copia de una copia de una copia de una copia, y la última copia tiene muchísimas imperfecciones y no se parece al original. Lo mismo ha sucedido con nuestro ADN a través de la historia. Nos hemos ido no necesariamente perfeccionando, sino que hay más errores. Y por eso nos casamos con primos lejanos. En términos políticos, necesitamos ese tipo de diversidad. De modo que los errores en el ADN de Jonathan, en el ADN moral de Jonathan, de Francis y de Guevara, y de los que de una manera u otra participamos en esta preciosa democracia denominada República Dominicana, netamente quisqueyana, necesitamos una diversidad, que haya una cultura de rendición de cuentas. Pero el gobierno perfecto es el teocrático, que no lo veremos en este tiempo, lo veremos en otro tiempo, cuando esto ya haya que destruirlo, porque eso es un error de muchos políticos que desarrollan una agenda creyendo que aquí se va a crear una utopía. No, entre tanto haya gente en el mundo, van a haber imperfecciones y va a haber maldad. ¿Por qué? Porque tenemos el virus de fábrica. El virus de fábrica. Lo que nosotros tenemos que hacer a través de la política no es crear una utopía, es frenar el mal. Eliminarlo nunca, no se podrá. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí, somos malos, esencialmente tenemos una naturaleza de maldad. Generar procesos para que se mantenga la convivencia de manera armónica. Yo realmente creo en el gobierno, que los gobiernos deben ser de leyes más que de hombres. Yes, sir. Estamos en la misma página, Francis. Así es. Y lo que me gusta de mi país es que siento que el proceso de los últimos 50 años va consolidando cada vez más un gobierno de leyes con debilidades, naturalmente, claro, con imperfecciones, pero la República Dominicana de hoy, políticamente hablando, dista mucho de la República Dominicana de los 80, de los 70, incluso de la República Dominicana del 94. Entonces pienso que también el hecho de que el país tenga estabilidad ideológica es un punto muy a favor. Sí, así es. Porque esos debates... ¿Qué tú quieres decir con estabilidad ideológica, Francis? La estabilidad ideológica es que todos los partidos de alguna manera tienen las mismas políticas de fondo. Okay. Es decir, la política económica en República Dominicana no ha cambiado drásticamente en los últimos 30 años. Bueno, yo sí entiendo que debe cambiar, porque el nivel de gasto corriente aquí no es sostenible, y gran parte del gasto público acá está sumamente politizado. Eso debe cambiar. Ojalá que cambie. Estoy de acuerdo, pero se está hablando de un pacto fiscal, y lo bueno es que el país ha estado pactando en los últimos tiempos. El pacto por la educación, se está hablando del pacto eléctrico, el pacto ahora fiscal, y hay otros pactos también que se van a ir generando. Y yo creo que eso al final es lo que ha permitido que la República Dominicana tenga un crecimiento por esa continuidad estable durante los últimos 50 años. Gracias a Dios que aquí no estamos en el debate de los peronistas y de los libertarios. Ojalá que eso no sea necesario. Que no sea necesario. Y yo creo que también la clase política tiene que pactar un compromiso de responsabilidad fiscal. Claro, yo entiendo que sí. Permita a la República Dominicana seguir creciendo, y si tenemos que seguirnos endeudando, yo no lo veo mal. No, y con todas las necesidades que tiene la República Dominicana, apostar a una reducción del gasto. Sí, sea capital o sea reducción corriente, del gasto. Es difícil porque hay mucha necesidad. Nosotros como país tenemos también que recorrer un camino que nos lleve a la autosuficiencia y que nos lleve a mejores escenarios donde en efecto se pueda hacer una reforma que no está ni siquiera en los primeros 10 países más endeudados de Latinoamérica.
Sí, pero eso no, Pero también, eso no quiere decir que Francis, las necesidades que nosotros tenemos en el aspecto en educación, las necesidades que nosotros tenemos en seguridad ciudadana, las necesidades que nosotros tenemos en accesibilidad. Yo no digo que le demos vía libre, Jonathan, al endeudamiento y al gasto público. Yo creo precisamente que hay que pactar el control de eso. Ahora bien, me parece bien que los partidos que se alternan en el poder pues tengan una posibilidad de seguir aumentando el Producto Interno Bruto, de seguir aumentando... Y eso es lo que necesitamos, propuestas. Oye, que estas elecciones lo que nos dicen a nosotros es que hace falta diversidad de propuestas. Que ya no se trata de presentar una cara, no tan solo se trata de presentar una cara diferente. No se trata de que están aquellos o estamos nosotros. Se trata de presentar propuestas. Y ahora, y sobre todo a la población joven, se le conquista con un discurso sostenido y un discurso de fondo. Propuestas. ¿Usted cree en efecto que hay que disminuir el gasto? ¿Usted tiene tales propuestas para la disminución? Bueno, preséntela. O únase a una propuesta electoral que comulgue con lo que usted piensa. Pero hace falta nosotros introducirnos, profundizar en el tema de las ideas y de la propuesta. Y yo creo, si hacemos esta pregunta, ya para ir cerrando, ¿cuáles son, vamos a decir, qué nosotros podemos ver del pasado proceso? ¿Cuáles son las fortalezas o las debilidades sobre las que hay que trabajar en los procesos venideros? ¿Qué tienen que hacer los políticos? ¿Qué tienen que hacer los partidos para generar una mayor conciencia, una mayor participación y para que haya esa relación entre gobernados y gobernantes? ¿Cuáles son los caminos que tenemos que recorrer? Bueno, esa pregunta es bien sustanciosa y nos va a tomar otro programa. Y yo pienso, yo la respondo fácil. Desde mi punto de vista, profundizar en las ideas, profundizar en las propuestas y presentarlas. No solo en las caras. Ya no estamos en un bipartidismo tradicional, que es lo que se ha presentado en la República Dominicana. Y lo que nos dice la historia, cuando nosotros analizamos, y sobre todo otros contextos cercanos, nos dicen, bueno, si no se presentan, si no se da esa alternancia y no se hacen esas propuestas, lo que va a pasar es una disrupción. Ingeniero, me encanta esa forma de sintetizar, y comulgo con usted en ese sentido, en ese particular, porque dice que la gente promedio habla de personas, y la gente que está un poquito por encima del promedio habla de eventos, pero la gente que está significativamente por encima del promedio habla de ideas. Y eso es básicamente, yo entiendo, lo que necesitamos, más de lo que necesitamos en los procesos. Y estoy de acuerdo con lo que articulas, mi querido Luis, en respecto de que nosotros queremos conquistar el voto y quizás articular algunas propuestas que comulguen con el pensamiento, pero no nada más que comulguen con el pensamiento de la mayoría, sino que también cambien el pensamiento de la mayoría. Eso es lo que yo veo que hace falta sobre suelo y bajo cielo quisqueyano. No nada más un discurso que busque, reitero, a rascarle donde le pica y hacerle cosquillas donde le gusta, sino que persuada. Porque lamentablemente esta generación joven, si bien es muy talentosa, ha sido arrestada por la corriente popular que le ha metido en la cabeza cucarachas. Y necesitamos líderes que se levanten, que no nada más comulguen con el pensamiento, sino que cambien el pensamiento. Eso entiendo que lo necesitamos de manera urgente sobre suelo y bajo cielo quisqueyano. Yo comulgo con ambos en ese aspecto, y si quiero diferenciar mi opinión será en el ámbito de lo partidario, de lo político partidario. Yo creo que los partidos tienen que preocuparse por conectar con las comunidades. Hubo muchas equivocaciones a nivel partidario por imponer candidatos que claramente no gozaban de ningún respaldo popular. Y el caso lo vemos, por ejemplo, en la Fuerza del Pueblo Santo Domingo Este. Se impuso a un candidato que ampliamente criticado. Aquilino Serrata. No, el señor Julio Romero. Ah, bien. Y Aquilino Serrata fue ¿dónde? ¿En Jaina? No recuerdo a Aquilino Serrata, pero sí, creo que es importante que los partidos entiendan la pertinencia que
de acercarse a la comunidad, de hacer una gestión de proximidad. La política tiene que ser local, como orgánica. Sí, así es. Y no pueden pasar eso por ahí. Y yo estoy de acuerdo también con ambos. Considero que ese cambio que Jonathan menciona, esos liderazgos que se tienen que ir presentando y que van a generar esos cambios tan necesarios, se presentan de diferentes formas. En algunos países se han presentado de manera abrupta y han tenido, ¿verdad? Y han calado, ¿no? En nuestro país se van presentando de manera paulatina, porque hemos, como país, hemos venido evolucionando y se han dado cambios. La propia elección del presidente Abinader hace 4 años fue un cambio. Lo que estamos viviendo es un cambio. Entonces yo creo que nosotros, a mí me tranquiliza que socialmente, políticamente y económicamente la República Dominicana asume los cambios de manera paulatina. Eso da sosiego, eso da tranquilidad. En otros países donde se han... Da seguridad también. Da seguridad. En otros países donde se han presentado cambios de manera muy abrupta, muy disruptiva, se pone en juego lo que hablábamos ahorita, la institucionalidad. Por ejemplo, mucha gente cuando habla de Nayib Bukele o habla de Donald Trump o habla del mismo Javier Milei, lo que le preocupa es la permanencia de esos cambios. Porque a veces dicen que se están haciendo sin tomar en cuenta otras posiciones sociales, sin tomar en cuenta las instituciones que ya existen, y eso preocupa. A mí, en el caso de la República Dominicana, me tranquiliza que nosotros vamos haciendo los cambios de manera paulatina, y yo creo en eso. Francis, este es un piloto demasiado peligroso, porque vamos aterrizando y el hombre está aterrizando el avión y después de ¡wup! Y nos lleva a 15,000 pies de altura. No, lo que pasa no, porque aquí ahí no podemos aterrizar. Lo que pasa es que tú me estás ligando peras con manzanas. No, espérate un momento. Espérate un momento. Mire, esto va para el próximo programa, pero déjame decirte algo, mi queridísimo Luis. Un ejemplo que desde tu perspectiva suena lógica, pero son cosas totalmente opuestas. Mi queridísimo Luis, si no se ejecutan las políticas de excepción que se ejecutan en el Ecuador, Ecuador no cambia. Y la población ha apoyado esas políticas disruptivas. Ahí se necesitaba. Hay momentos. Yo estoy de acuerdo, pero tú lo estás diciendo de una manera general. Fíjate, hay cosas que trabajan con terapia de shock. Claro. No de otra manera. Así es. Como el cáncer que tenía El Salvador, había que darle quimio y radio de una vez, porque si no eso iba a la República Dominicana del 94. Correcto. Pero fíjense, señores, tú decías, Luis, que lo que Francis, tú decías que lo que te gustaba de tu país era la estabilidad. La estabilidad. Pero ahora vamos a terminar con una nota poética. Lo que me gusta de mi país es que es mi país. Así es. Decía Juan Luis Guerra que la patria, Francis Guevara, pueblo dominicano, la patria es el lugar donde la tierra forma parte de nuestra piel y el aire parte de nuestro aliento. Es el lugar que nos pertenece y el lugar al cual pertenecemos. El único lugar del mundo donde no somos extranjeros. Aquí estamos. República Dominicana. Que te besa el mar y te abraza el sol. Dígalo, señores, con orgullo. Muchísimas gracias por la sintonía. Esto fue Referentes RD. Hasta la próxima.